Buenas noches. Tenemos el privilegio de hablar acerca de un tema que es trascendental para la vida del cristiano, del Hijo de Dios. Es trascendental por muchas razones y vamos a estar revisando esas razones en el día de hoy y vamos a través de esas razones conocer la importancia de este tema. Para serles sincero, cuando me encontré con la necesidad de conocer acerca del temor de Dios, fue en un momento donde yo reconocí, o el Espíritu Santo me convenció de que algo estaba mal en mi vida. Habían áreas, decisiones, formas de vivir por las cuales yo tenía que reconocer de que yo no estaba temiendo a Dios. Y me tropecé con un libro en una conferencia que se llama El gozo de temer a Dios. El autor es Jerry Bridges. Y vamos a utilizar mucho de su contenido, pero Dios habló a mi corazón de una forma tal y me levantó de entre tantas enseñanzas el temor a Dios como una que predomina en toda la Biblia. Y eso es algo que nosotros vamos a estar viendo, revisando y recordando a través de esos miércoles. Pero para que usted tenga una idea de lo que nosotros vamos a estar revisando en estos meses que vamos a estar juntos, esta es la agenda más o menos de los temas. Hoy vamos a estar hablando de una introducción y de la importancia y de lo que es el temor de Dios. Y vamos a profundizar y a pararnos en muchos versos, incluso citas de autores acerca de este tema. En un tema que sería el segundo, hablaremos del temor de Dios, pero la relevancia que Él tiene a través de la Biblia. Y vamos a ir a pasar por el Antiguo Testamento como si fuera viendo un panorama general de dónde se encuentra el temor de Dios y todo lo que Él enseña acerca de eso. Y luego pasaremos por el Nuevo Testamento y viendo allí la relevancia del temor de Dios en esa otra parte de la palabra de Dios. Y ya como un tercer tema, vamos a entrar en uno que va a estar dividido en dos partes, el Dios digno de temer. Vamos a estar hablando acerca de temor, sí, pero es el temor de Dios y este Dios cuyos atributos, características, forma de pensar y valorar las cosas nos induce a nosotros entonces a responder en temor. Entonces vamos a revisar muchos pasajes, a meditar en ellos, aplicarlos a nuestras vidas acerca de quién es este Dios que es digno de temer. Y eso lo vamos a hacer en dos sesiones. También vamos a estar revisando entonces acerca de la conciencia de la presencia de Dios. Conscientes de que Él está aquí. Y el temor de Dios no fuera temor de Dios sin que nosotros seamos conscientes de su presencia. Hay una relación inquebrantable entre una cosa y la otra. Por eso ese día vamos a estar viendo la importancia de lo que es estar consciente de la presencia de Dios y cómo se aplica en muchas áreas de nuestras vidas. También hablaremos entonces también del temor de Dios y mi vida. Ya ahí pasaremos por muchas áreas en las cuales el cristiano lamentablemente del día de hoy no teme a Dios y los resultados entonces son de pecado y de consecuencias que lo llevan a él entonces a apagarse espiritualmente y alejarse en muchas ocasiones. Entonces vamos a ver eso del temor de Dios. En el tema 8, que también está dividido en dos partes, es cómo cultivar e incrementar el temor de Dios. Yo creo que si tú y yo estamos aquí en este curso es porque queremos eso. Yo quiero incrementar, cultivar el temor de Dios cada día en mi vida, porque Dios me lo pide. Entonces ese es un tema importantísimo. Y cerraremos ya este tiempo con el gozo, la bendición de temer a Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de aquellos que temen a Dios y cómo les va? Parecería como contradictorio, o sea, tener temor produce gozo. Pero solo el temor a Dios produce eso. Solo el temor a Dios produce bendición, prosperidad y muchas otras cosas más que la palabra menciona acerca de lo que es temerle. Así que les invito a que no solo los miércoles oremos por eso, sino que a través de la semana, cuando usted se recuerde de este tema, ore por usted y su vida, pidiéndole al Señor, Señor,
que yo pueda conocer cómo temerte, que tú aumentes mi temor a ti. Que cada palabra, verso que estudiamos, Señor, que yo lo pueda aplicar a mi vida. Y esa es una tarea que nos llevamos. Entonces, vamos a entrar a la primera pregunta que yo creo que es trascendental para nuestra noche. Y es, ¿por qué hablar del temor a Dios? ¿Por qué es importante? ¿Qué de relevante tiene hablar de esto? Y yo creo que hay 3 razones principales. La primera, porque ese tema para Dios es importante. Si no, no habláramos de él. Lo que para Dios es importante debería ser importante para nosotros. Entonces, la palabra temor en la Biblia se usa por lo menos 300 veces en relación a Dios. Algunas directamente, temor de Dios, otras indirectamente, pero tienen relación con temor a Dios. La idea de temer a Dios es un tema constante, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. O sea, no es algo que solamente se habla en el Antiguo y allá vamos a tratar acerca de eso, de lo que hacían antes, sino que en el Nuevo Testamento es algo también predominante, repetido, constante en toda la enseñanza neotestamentaria. Y la Biblia relaciona el temor a Dios con, oigan bien, con la sabiduría, el conocimiento, la intimidad, la santidad, la moralidad, el gozo, la protección, la provisión, la seguridad, la longevidad, la misericordia, las promesas y muchas otras virtudes que Dios promete a sus hijos. El temor a Dios tiene todas esas ramas de impacto en la vida de un creyente, de un hijo de Dios. Por tanto, esto es importante, hermano. Para Dios es importante. Es constante en la Biblia y también es la raíz y la fuente de muchas de las virtudes que tú y yo recibimos de parte de Dios. Thomas Watson, este puritano, decía lo siguiente, dice, el temor de Dios produce toda clase de gozo espiritual. Es la estrella del amanecer que trae la luz de bienestar proveniente de nuestro Salvador. De Él, de ese temor que tenemos a Dios, viene todo gozo espiritual. Sentimos paz cuando tenemos temor a Dios, porque estamos agradándole. Sentimos gozo porque estamos cumpliendo con su deseo mayor y es esta relación de respeto, reverencia, amor, pasión, devoción, admiración por Él, que es el temor a Dios. Por tanto, esto es algo central en nuestras vidas. La palabra de Dios misma dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Bienaventurado, bendito todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Por tanto, hay promesa de bendición, de bonanza de parte de Dios a aquellos que le temen. Entonces, por eso es importante el tema de hoy. Entonces, vemos ahí algunas razones. Es importante para Dios. La segunda razón, además de que es importante para nuestro Señor, es porque en toda la historia de la iglesia ha sido importante este tema. A los cristianos normalmente se le llamaba, ahí viene un hombre de Dios, ahí viene una mujer de Dios, una mujer temerosa de Dios, un hombre temeroso de Dios. Así se le llamaban, en toda la historia ha sido así. Un genuino creyente fue conocido como un hombre temeroso de Dios o una mujer temerosa de Dios. Incluso esto viene desde los padres de la iglesia, o sea, de la iglesia primitiva. En el tiempo de los puritanos, los líderes del gran avivamiento, todos ellos escribían y se referían el uno al otro acerca del temor de Dios y de lo central que era para un cristiano. Y nosotros tenemos muchos ejemplos de esos hombres, y ahí puse algunos: Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Agustín, Jonathan Edwards, John Bunyan, muchos. Y aquí tengo una cita de uno de ellos de ese tiempo, oigan bien, del 96 después de Cristo. Pocos habíamos nacido en ese tiempo. Dice así, Clemente de Roma: entonces, como todas las cosas son vistas y oídas, tengamos temor de Él y abandonemos las abominables lujurias de las obras de maldad, para que seamos protegidos por su misericordia
de los juicios venideros. Él conocía de que ante Dios todas las obras, todo lo que hacemos es visto y oído. Oigan bien, ahí está una de las cosas que vamos a tratar más profundamente después. La conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas hacía que este hombre concluyera: entonces pues tengamos temor de Él y abandonemos las abominables lujurias de las obras de maldad. Eso es una consecuencia. La separación del pecado es una consecuencia de temer a Dios. Juan Clímaco, en el siglo VI, dijo lo siguiente: así como los rayos del sol que atraviesan una grieta iluminan la casa y muestran incluso el polvo más fino, así el temor del Señor, al entrar en el corazón de un hombre, muestra todos sus pecados. ¡Wow! Ese sentir de que estoy delante de Dios y conozco quién Él es y lo que Él exige de mí me lleva a temerle. Entonces todos mis pecados se ven a colores. Y entonces yo me rindo y me digo: yo no soy digno, Señor, de todo lo que tú me has dado. Por tanto, mi vida es dirigida de una forma diferente a cuando yo no temo a Dios. Es como ese rayo de luz que muestra el sucio de una casa. Jonathan Edwards, si ustedes conocen acerca de este sermón famoso que él predicó, pecadores en las manos de un Dios airado, decía lo siguiente en ese sermón: están bajo la sentencia de condenación al infierno. No solo merecen justamente ser arrojados allí, sino que la sentencia de Dios ha salido en su contra y está en su contra. La forma en que él predicó ese sermón era para provocar un temor en aquellos que oían, un temor hacia este Dios que estaba airado por los pecados del pueblo. Entonces, la reacción, para muchos de ustedes la conocen, las personas llorando en ese momento y respondiendo con arrepentimiento y reconocimiento de sus pecados. Ahí estaba la centralidad del temor a Dios. Por eso uno se asombra como en estos días ese tema y la santidad de este Dios no son pregonados y predicados con más insistencia, porque la Biblia lo habla y porque Dios quiere que nosotros respondamos con temor. Ya usted puede estar viendo algunos elementos del temor de Dios, porque si tomamos esto, pudiéramos decir: oye, pero eso no es temor a Dios, eso es terror a Dios. Quien no escuchó ese mensaje de que ustedes están sentenciados para el infierno, ¿es eso temor a Dios, Joel? Vamos a estar viendo acerca de esas partes que conforman el temor a Dios, donde incluye cierto grado de miedo, de terror por quién Él es y lo que puede hacer, pero también ese grado de reverencia, de respeto y admiración por también lo que Él es y que ha hecho. Entonces, seguimos viendo las razones por qué este tema es importante. Primero, porque Dios cree que es importante. Segundo, porque está en toda la historia de la iglesia. Y tercero, porque la iglesia de hoy lo ha olvidado. Y ahí sí es difícil, hermanos, porque estamos viendo algo que Dios valora, atesora, manda, que produce bendición en sus hijos, pero la iglesia lo ha olvidado. No se refieren a Él, y si no se refieren, pues mucho menos lo viven. La predicación está centrada no en ese Dios a quien hay que temer, sino en el hombre, para agradar al hombre, para que el hombre se sienta bien y para que haya muchos en medio de la congregación. La adoración es irreverente y centrada también en el hombre. Esta semana cenaba con una pareja que nos hablaba de su iglesia. Ellos son de otro país. Y nos decían: Joel, yo no sé qué vamos a hacer. O sea, estamos a punto ya de salir de ese lugar, estamos viendo otro. Pero en mi iglesia, en medio de la adoración y en medio de la predicación, allá hay gente allá atrás viendo videos. Incluso un servidor estaba viendo videos al lado mío con el volumen alto. Y yo, ¿pero qué es esto? Y se ponen comidas y picaderas al final de profundo en el mismo dentro del templo donde se está adorando. No en el lobby ni en la cafetería donde hay un espacio, tienen ellos, sino dentro del templo. Y allí la gente en medio de la predicación está comprando y está comiendo. Y en el área de la cafetería entonces están los jóvenes allí hablando, compartiendo en medio del sermón. Eso es falta de temor a Dios, de lo que Él es
y de lo que Él ha diseñado como parte de su pueblo e iglesia. Eso se ha perdido. Hay un aumento rampante de la inmoralidad de los creyentes. Lo digo porque todos pecamos, ¿verdad? Esto lo digo conociendo de que todos pecamos, de que todos somos débiles, de que de alguna forma tú y yo no somos dignos de ser llamados creyentes. Pero la inmoralidad de los tiempos de hoy es pública, es de líderes reconocidos, es de personas que un momento te dicen, bueno, yo sé que a eso no le agrada a Dios, pero, y tienen una excusa para hacerlo. Que no le agrada a Dios si tú tienes un pero, no debiera haber nada más que tú le añadieras después de eso. Pero esa es la condición de la iglesia de Dios, se ha olvidado del temor a Dios. Y hay una ausencia de una vida entonces obediente, fiel y perseverante. Una obediencia fiel y perseverante en el hombre, en la mujer de Dios de hoy en día. En su día a día, donde nadie lo ve, solo Dios. Obediencia fiel. Aún en medio de las pruebas, perseverando, porque Dios me está viendo y anda conmigo y yo le amo. Aunque mis hijos no me vean, aunque mi esposa no me vea, aunque la iglesia no me vea, el pastor no me vea, Dios está conmigo y yo me debo a Él. Eso se está perdiendo en los creyentes de hoy en día. Por eso es un tema importante. Y si tú te encuentras en la condición que yo me encontraba cuando me encontré con ese libro, es posible que muchos de nosotros estemos aquí en parte de esa condición. Que nos estamos dando cuenta que hemos abierto muchas puertas donde pecamos regularmente. Y estamos viendo, oye, pero a veces ni me siento mal. Y cuando el Espíritu Santo de alguna forma nos hace ver que eso está abierto allí, nos damos cuenta, ¿y a qué Dios es que tú temes? ¿No sabes que yo estoy ahí cuando lo haces? Cuando mientes, cuando engañas, cuando cometes actos de impureza y de rebelión. Eso se está perdiendo, por eso es un tema importante. Y la palabra de Dios nos resume más o menos la importancia de este tema con lo siguiente, en Hebreos 12. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Quiero aclarar algo, esto fue escrito en el Nuevo Testamento. Se le escribe a creyentes y a iglesia. Por tanto, al escuchar este servicio aceptable debe ser hecho con temor y reverencia, conociendo que nuestro Dios es fuego consumidor. O sea que si esto se encontrara en el Antiguo Testamento, uno pudiera decir, sí, porque el Dios del Antiguo Testamento acababa con todo de una vez, juicio. Pero esto se encuentra en el Nuevo Testamento después de Cristo, en el tiempo de la gracia. Dios sigue siendo fuego consumidor. Por eso Él merece reverencia y temor. Por eso este tema es importante. La pregunta central también de esta noche es, entonces, está bien, Joel, reconozco de que esto es un tema relevante, importante, indispensable para mi vida. Pero, ¿qué es el temor a Dios? ¿Qué es el temor de Dios? A veces voy a estar diciendo temor a Dios o temor de Dios, porque en la Biblia aparece indiferentemente cualquiera de las dos expresiones. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? Y vamos a ir definiendo este temor de Dios conforme vayamos encontrándonos versos en la palabra. Y ahí vamos a ir sacando ideas y conceptos de lo que es el temor a Dios en ese verso y en esa parte de la Biblia. Por tanto, al final de la revisión vamos a tener una idea general de lo que la Biblia dice que es el temor de Dios. Definiendo entonces el temor de Dios. El uso de la palabra temor en la Biblia se usa primero como terror, miedo o pavor. Y ahí están las dos formas en que se usa en la Biblia. En el Antiguo Testamento, yiraj, y en el Nuevo Testamento, phobos, de donde viene nuestra palabra fobia, ¿verdad? Primer significado que encontramos, terror, miedo, pavor.
Y vemos algunos versículos, primero del Antiguo Testamento, dice en Deuteronomio 2:25. Hoy comenzaré a infundir el espanto y temor tuyo entre los pueblos debajo del cielo, quienes al oír tu fama temblarán y se angustiarán a causa de ti. Eso es un temor, un pavor que Dios iba a infundir entre la tierra de Canaán, porque ellos iban a entrar en la tierra de Canaán y Dios iba a poner temor del pueblo de Israel que iba a entrar. Eso es un temor de miedo, ¿verdad? En el Salmo 105 dice, Egipto se alegró cuando se fueron porque su terror había caído sobre ellos. Ahí la rayita está arriba. El terror había caído sobre ellos. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos se gozaron. Por fin, váyanse. Porque había terror en ellos que Dios había puesto. Con todas las plagas que habían caído, obviamente, ¿verdad? Ok, aquí vemos entonces este significado del temor en la palabra de Dios. Que es terror, miedo, pavor. En el Nuevo Testamento tenemos el uso de la palabra phobos, ¿verdad? Y ahora vemos su significado. Dice en Lucas 2, y un ángel del Señor se le presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. La palabra ahí es usada en la forma en que lo que produjo ese ángel fue miedo en los que estaban presentes. Por tanto, la palabra temor tiene ese significado de terror, de miedo. En Hechos 5, cuando Ananías y Zafira mintieron a Dios y murieron, vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron de esas cosas. El temor de ahí no era un temor reverente, era un temor de miedo. Si me matan a mí así. Entonces era algo de terror, ¿verdad? De pavor. Entonces ese es un significado de la palabra temor en la Biblia. Por otro lado, nosotros tenemos también otro significado que esa misma palabra, ¿verdad? Yiraj y phobos tienen en la Biblia. Primero en Levíticos 19, ustedes van a ver esto, dice, cada uno de vosotros dé reverencia a su padre y a su madre. Aquí estamos hablando de padre y madre y aquí la palabra es yiraj y fue traducida como reverencia. Porque no tengo que tenerle pavor ni terror a mi padre ni a mi madre, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se usa es reverencia. El significado es veneración, respeto, admiración por esos padres y madres que representan la autoridad de Dios. En Génesis 28 tenemos otro uso de la palabra. Dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Jacob había visto primero, ¿verdad?, la escalera de ángeles que subían y bajaban y todo eso. Y se despertó del sueño y dijo, ciertamente este es el lugar del Señor. Y la Biblia nos dice que él, porque tuvo miedo entonces, se fue corriendo y se escondió. Sino que él proclama y dice, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que casa de Dios. Esta es la puerta del cielo. Lo que sigue diciendo el pasaje es que él no huyó, evidentemente, proclama esto, pero entonces lo siguiente que hace es que construye un altar a este Dios que es imponente. Por eso el lugar era imponente. Entonces, la reacción de Jacob nos muestra que él lo que sentía en ese momento era una veneración por ese lugar y por el Dios de ese lugar. Por tanto, él reacciona con adoración al construir este lugar, ¿verdad? Este altar. Entonces, vemos ese significado allí. Vemos primero que significa, sí, miedo, claramente miedo. Y por otro lado, también hay un significado de veneración, de honor, de temor con respeto, por respeto o admiración. Entonces, estos dos significados de la palabra temor son incluidos dentro del concepto de temor de Dios.
ambos se vuelve como una mezcla, una amalgama de sentimientos y de reacciones, donde el miedo se une con el respeto y la admiración y el honor y forman el temor de Dios. Por un lado, es un temor que nos produce un sentido de terror al conocer nuestro pecado ante un Dios santo, santo, santo y justo. Él es así, santo, no admite pecado y lo va a juzgar. Por tanto, yo soy pecador, produce en mí terror, porque Él va a juzgarlo. Es lo que sintió Adán cuando dijo en Génesis 3, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué tuvo miedo Adán? Dios le estaba preguntando, ¿verdad? Adán, ¿dónde estás? Y Adán nos respondió, ¿qué hay, Dios? ¿Cómo está todo? ¿Qué hubo, mi hermano? ¿Todo bien? Buen día. No, dice, tuvo miedo, se escondió. Porque él sabía lo que Dios había dicho y cómo Dios era, y él había fallado. Entonces, una reacción natural ante este Dios que es santo, 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 y mi pecado es, yo tengo terror y miedo de lo que puede ser la consecuencia para mi vida. Dice este autor, Albert Martin, este tipo de terror es correcto y apropiado en cada situación donde nuestra condición nos deja expuestos al justo juicio de Dios. Cada vez que mi condición me deja expuesto sin nada que entre el juicio de Dios y yo, mi condición debiera de ser de miedo y de terror. O sea que la pregunta sería que pudiera tener alguien, ¿es correcto tenerle miedo a Dios? Claro que sí, mi hermano. Y más si tú tienes razones para tenerle miedo. Que es que estás expuesto en tu condición de pecado, le has fallado, has sido rebelde contra Él y no hay nada que pare su juicio. Eso es una condición difícil, ¿verdad? El salmista lo decía de esta forma, mi carne se estremece por temor a ti y de tus juicios tengo miedo. Esto está en el Antiguo Testamento, hermano. El temor, el terror ante este Dios y lo que Él puede hacer con sus juicios produce miedo. John Murray dijo lo siguiente, es un teólogo del siglo pasado. Dice, la esencia de la impiedad es no tener miedo de Dios cuando hay razones para tener miedo de Él. La raíz, el origen de la impiedad, de la impureza, del pecado, es cuando nadie tiene miedo de Dios. Cuando hay realmente razones para tener miedo de Él. Por eso en Romanos, cuando se habla de los hombres de los últimos tiempos, dice, no tienen temor de Dios delante de sus ojos. No hay cuando debiera haber. Entonces, esa es una parte del temor a Dios que nosotros tenemos que reconocer. En Lucas 12 dice este famoso verso, Jesús hablando. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de eso no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí os digo, a este temed. En el contexto, Jesús estaba hablando con personas que pudieran haberle negado y Él está motivándoles a no dejar de confesarle públicamente. Y Él dice, bueno, habrán hombres que van a querer matarlos, pero no le tengan miedo a esos hombres aunque les maten. Mejor ténganle miedo a aquel que puede matar, pero no solamente eso, sino que puede mandar al infierno. A ese temed. Ese temor que está ahí no se está hablando de admiración a Dios, sino de temor, de miedo. A ese ténganle miedo. No le tengan miedo a los hombres, ténganle miedo a Dios. Que ese sí tiene el poder para hacer cosas serias. Por tanto, ahí seguimos, ¿verdad? Con el significado de lo que es el temor a Dios. Por una parte, tenemos eso que incluye miedo, terror y pavor. Y una pregunta que pudiéramos hacernos, conociendo esto, ¿verdad? De que es un temor que nos produce este terror de conocer nuestro pecado. Pudiera ser esta que está allí, ¿verdad? En letras azules.
es legítimo para un cristiano nacido de nuevo, que cree en el sacrificio de Cristo por sus pecados, tener este tipo de temor si el verdadero amor echa fuera el temor? O sea, tengo aquí un verso claro que me dice que si yo conocí el perfecto amor de Dios, ya yo no tengo que tener temor. Y se usa muchas veces para nosotros excusar el que ya no tengo que tener temor a un Dios como este. Pero este verso no me está quitando los demás versos de la palabra, no me lo está borrando, ni me está queriendo decir que a este Dios ya no hay que temerle. Este verso lo que me está hablando es de que en una relación que yo tengo ahora con Dios a través de Cristo, lo constante, lo natural, no debiera ser que el temor ni el miedo predomine, sino el perfecto amor de Él. Eso es lo que se resalta en mi relación con Dios. Por tanto, su perfecto amor echa fuera mi temor. Pero eso no quiere decir que se anula por completo. Si tú y yo vamos a los momentos, ¿verdad?, de Adán, primero un hombre perfecto, sin pecado, acabadito de hacer, con los papeles puestos todavía de haberse hecho, ¿verdad? No había intención de pecado, no había pensamiento pecaminoso, no hay nada. Y Dios le dice, si comes de ese árbol, morirás. Oye, eso suena como una amenaza, yo no sé para ti, ¿no? Pero la intención del mandamiento de Dios no es simplemente que Adán conociera de ese árbol no coma, sino de ese árbol no coma, porque si tú comes vas a morir y yo lo cumplo. Por tanto, a este hombre perfecto Dios le infunde temor ante su carácter, ante sus juicios y sus mandamientos. ¿Qué será ante tú y yo que no estamos brand new, no tenemos los papeles puestos, sino que estamos corrompidos por el pecado, no estamos nuevecitos, sino que nuestra carne aún nos domina, a pesar de que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, aceptos delante del amado, y Él pagó todos nuestros pecados? Tú y yo reconocemos que en muchas ocasiones la batalla del espíritu contra la carne, a veces la carne la gana. Entonces, ¿qué será de nosotros de no tener un temor a este Dios que está revelado en la palabra? Entonces, este miedo de pecar contra Dios no debería ser un elemento que predomine o que sea lo constante en los hijos de Dios, pero es una parte vital de lo que significa temerle a Dios. Por eso, tal vez mi motivación principal no sea Dios me va a mandar para el infierno, por eso le temo, porque ya yo soy su hijo. No, mi motivación principal es Él me amó y Él me mostró quién Él es, y todo lo que ha hecho. Por eso yo le temo y le amo. Pero dentro de ese temor está también el conocimiento que estoy delante de un Dios limpio, puro, y yo no lo soy. Que cuando fallo, Él ve el pecado seriamente. Por tanto, no lo tomo a la ligera, porque Él no lo toma tampoco. Entonces, esto es una parte del temor de Dios. La otra parte, además de ese primer bullet que vemos ahí, ¿verdad?, de esa primera viñeta, es un temor que nos produce un sentido de terror al conocer que Dios es santo y justo y yo soy pecador. El siguiente es, pero sobre todo, es un temor que nos produce, ahora viene la otra parte, respeto y reverencia en reconocimiento a su infinita dignidad y valor, una admiración por sus gloriosos atributos y un asombro por su infinito amor por mí. Esto es parte del temor de Dios que los hijos de Dios tienen para con Dios. Respeto y reverencia, porque yo reconozco que Él es digno. Él no es como yo, y yo le honro. Es como aquel niño que va, ¿verdad?, a la Casa Blanca, porque están recibiendo a colegios allí, y de repente de una habitación sale el presidente, y el niño se queda así mirándolo. Y el presidente dice, hola, ven, ¿quieres entrar a mi oficina? Él no pasa, bueno, a menos de que sea algunos niños que yo conozco, ¿verdad? Él no pasa de que, sí, vamos, y corre y desbarata todo. Sino que él pasa, seguro,
y no me va a echar un boche la profesora, ojo, sino que hay una admiración, un respeto ante esta persona y lo que representa. Eso es lo que yo siento por mi Dios. Un respeto y reverencia por lo que Él es. Una admiración también por sus gloriosos atributos. Le admiro. Y por eso la figura del Padre representando a Dios tiene mucho que ver con eso de temerle. Hay una confianza y un amor que yo tengo con mi Padre de que yo sé que Él me ama. De que yo puedo sentarme un día en sus piernas, aunque ya estoy un poco grande para Él. Pero Él no me va a hacer nada porque es mi papá. Al revés, puede ser que me abrace. Pero hay un respeto y una reverencia de que yo no lo puedo tratar como si Él fuera otro igual que yo. Yo no le puedo dar un cocotazo en la cabeza. Yo no puedo hacer relajos de muchacho con Él. Él es mi papá. Esta es la reverencia ante Dios. Él me ama con un amor inexplicable. Yo siento gozo por el perdón que Él me ha dado. Siento confianza de acercarme ante el trono por lo que Cristo hizo al romper el velo. Pero también entiendo de que Él es diferente. Él no es comparable a mí. Y tengo respeto y reverencia por Él. Admiración por todo lo que Él es. Me asombra. Y vamos a hablar mucho de eso cuando hablemos de al Dios digno de temer. Y asombro por ese infinito amor que Él me ha dado. Hay un verso, hermano, que me captura en base a esto. Y es este de Jeremías, prometiendo lo que iba a ocurrir cuando Cristo viniera, el Espíritu Santo viniera a la tierra, ¿verdad? Dentro de los hijos de Dios. Dice, y les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Se nota claramente de que este no es el temor de terror y miedo, ¿verdad? Infundiré mi temor para que no se aparten de mí. Este no es el miedo, este es un temor de reconocimiento que incluye relación y que Dios prometía que iba a infundir en sus hijos. Y ese es el temor que tú y yo queremos. Y ese es el temor que tienen aquellos que tienen una relación con Dios a través de Jesucristo. En resumen, Sinclair Ferguson dice lo siguiente, definiendo el temor de Dios. Es esa indefinible mezcla de reverencia, temor, placer, gozo y asombro que llena nuestros corazones cuando nos damos cuenta quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Ahí se resumen todas las cualidades del amor de Dios, del temor de Dios. Es una mezcla de que mientras más yo le conozco, yo reconozco que Él es santo, yo reconozco que Él es justo, que Él es inalcanzable para mí en cuanto a sus atributos. Entonces, yo tengo reverencia, yo tengo temor, placer y gozo, porque ese Dios que es así, me ama y me lo ha mostrado y me ha rescatado y me ha dicho que soy su hijo. Sí, mi hermano, ¿cómo no gozarnos? Y asombro que llena nuestros corazones cuando nos damos cuenta de su carácter y de sus obras. Entonces, hermanos, resumiendo y tomando los conceptos de lo que es el temor a Dios, debiéramos estar haciéndonos algunas preguntas. Debiéramos estar revisándonos ahora mismo si los elementos de ese temor están en nuestra vida. Si en mi día a día yo estoy considerando el miedo, temor que debo tener ante mi Dios, ante las consecuencias del pecado delante de un Dios como Él. ¿Estoy teniendo eso? Y por el otro lado, si me quedo con ese miedo y terror y pavor, no tengo el temor de Dios. Lo que voy a tener una relación con Él que no se basará en el amor que Él me ha provisto, sino que va a ser de un esclavo. De un esclavo cuyo amo es un abusador y solamente está pendiente cuando el esclavo falta. Y bueno, tengo miedo, cuidado si mi amo me agarra.
¡ay, fallé! ¡Fuapa! Y el latigazo. Entonces, si nos quedamos solo en el terror y el pavor, no confieso mis pecados. Si nos quedamos de ese lado, no tengo una relación genuina con mi Dios. No sirvo en ningún lado, porque voy a fallar, hermano. Entonces voy a tener el temor de que ante Dios yo no voy a poder hacerlo. Eso sería limitativo. Pero tengo entonces el concepto de este Dios que además de es digno y temible, es también un Dios a quien puedo acercármele como padre y que está dispuesto a abrir la puerta para Él acercarse a mí. Y yo le admiro y yo le honro. Si me quedo solamente con la honra y reverencia y la admiración, es posible que me vaya a un extremo de tratar con ligereza el pecado. Pero cuando uno las dos cosas, tengo el temor a Dios ya entendido en mi mente y posible para yo poder vivirlo. John Brown dice lo siguiente: el temor de Dios consiste en abrigar un asombroso sentido de la grandeza infinita y la excelencia correspondiente a la revelación de Dios que Dios ha hecho ante estas cosas en su palabra y en sus obras, induciéndonos, oigan bien, a la convicción de que el favor de este Dios es la más grande de todas las bendiciones y su desaprobación es el mayor de todos los males. Cuando conozco a este Dios y todo lo que Él es, yo me doy cuenta de que en mi día a día y le tengo temor. Entonces cuando camino con Él y respondo en temor, yo tengo el favor de Él. Y esta es la más grande bendición que yo pudiera tener y me gozo en eso. No me gozo en que solamente el hombre me aplauda si Dios no me aplaude, sino que cuando tengo su favor, entonces allí viene mi gozo y esa es la más grande de mis bendiciones. Pero si tengo su desaprobación, ese es el mayor de todos los males. Pregunto una vez más, ¿se nota eso en nuestras vidas? ¿Se nota que cuando le fallamos ya, yo estoy mal y necesito arreglar mis cuentas con Dios porque el andar lejos de Él y no tener su favor es el mayor de mis males? ¿O sigo mi vida como si nada? Ofendo a mi esposa, ofendo a mis hijos, hago malas cosas en el trabajo, estoy en desaprobación de Dios y sigo como si nada. Oye, ahí no está el temor de Dios. Pero cuando tengo su favor, considero de que ahí está mi mayor bendición. Y me gozo en eso, en caminar para Él, en vivir para Él. Allí está el temor de Dios. Por último, en cuanto a estas citas, mi tocayo Joel Beck dice lo siguiente: el verdadero temor de Dios siempre crece en el terreno de sentir mi propia indignidad, de una genuina humildad que responde en gratitud a Dios, preguntándose, ¿cómo puede ser que un Dios tan bueno se pueda acercar a alguien como yo? ¿Cómo puede ser que Dios sea tan bueno con alguien como yo? Y es esa mezcla, ¿verdad?, de mi indignidad, de mi pecado, que me hace sentir mal, pero a la vez reconoce la bondad de Dios abrumadora en mi vida, que se unen en mi corazón y en mi mente y me llevan a temerle. Y ahí está la definición del temor a Dios. Entonces, concluyendo para esta noche, hemos visto algunas cosas. Primero, la relevancia de esto en la palabra de Dios y la importancia que Dios le da a través de la historia y en su misma Biblia, ¿verdad? También hemos visto como lamentablemente en nuestros días este no es un tema que llama mucho la atención y se habla mucho. Y por tanto es posible que muchos de nosotros lo hemos puesto a un lado. Entonces retomémoslo y vamos a ir meditando en él. Y entonces, conociendo ya lo que es, vemos entonces de que detrás del temor de Dios está su carácter, que me lleva a temerle y a sentir cierto miedo, pero también ese mismo carácter y sus obras que me llevan a tener respeto, admiración, reverencia
que me llevan entonces a adorarle y a vivir una vida de adoración.